Bien, bueno, muchas gracias. La mesa que vamos a presentar y la segunda parte, que también tendrá lugar esta tarde, a las 6 de la tarde, la planteamos Ana María Muñoz, que es profesora de la Universidad de Granada y que va a intervenir. Lamentablemente no va a poder estar aquí con nosotros en directo y se va a intervenir de manera remota. Ana Muñoz y yo, en nombre de la Comisión de Publicaciones y Difusión de la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Género, EUFEM. En la plataforma llevamos tiempo trabajando y sobre todo preocupadas por la difusión de los estudios de género, los problemas a la hora de evaluar las investigaciones en este campo, en esta área de conocimiento, los problemas metodológicos a la hora de llevar a cabo estos estudios, de llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, también preocupadas por los problemas de difusión, de visibilidad, de la investigación, de la producción científica en estudios de género, y decidimos plantear esta mesa en la que nos van a acompañar pues, distintas personas que han trabajado, han investigado sobre los aspectos que yo creo que preocupan y seguramente van a seguir preocupando a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de los estudios de género. En esta primera parte de la mesa redonda vamos a contar con algunas intervenciones más centradas en el análisis de la producción científica en estudios de género, la problemática de la evaluación de esta investigación, y en la segunda parte nos vamos a centrar más en intervenciones dirigidas a estudiar en la difusión, los problemas de difusión de los estudios de género en el marco, en el contexto de la red social, de la ciencia abierta. Vamos a comenzar dando paso a un trabajo realizado por dos colegas, Jana Franco y Marian Blanco Ruiz. Jana Franco es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de comunicación. Marian Blanco es profesora de comunicación también en la Universidad Rey Juan Carlos, y ambas trabajan, son el motor de la revista Comunicación y Género, una revista reciente, pero que está jugando un papel muy importante en la difusión de los estudios de género en España. Va a hacer la presentación presencialmente Jana Franco, virtualmente también está conectada Marian Blanco, y decidimos que esta fuese la primera intervención porque creo que va a servir para contextualizar casi todos los temas de los que vamos a hablar posteriormente. Van a hablar precisamente pues, de los problemas de difusión, transferencia, de la investigación científica en el ámbito de los estudios de género, en el ámbito de la comunicación. Yo sin más le doy paso a Jana para que comience con la presentación. Pues muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a Marian, mi coautora, que nos sigue online porque no ha podido desplazarse. Bueno, quería decir que efectivamente soy profesora de comunicación, soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, aunque mi área de docencia y de investigación es la economía aplicada, soy profesora de economía aplicada. Entonces los estudios de género, como nos sucede siempre en España, los tengo que hacer al margen de mi investigación, ¿no? Aplicar la perspectiva feminista, la perspectiva transformadora y de género a lo que escribo sobre economía, y también pues como doy clase en una facultad de comunicación en mi docencia, y por eso dirijo la revista Comunicación y Género junto con Marian Blanco. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una mirada crítica desde una perspectiva feminista interseccional a lo que llamamos indicios de calidad científica y editorial, que comúnmente aceptamos como tales, a partir del caso de la revista que nosotras mejor conocemos, ¿no? Y que sacamos adelante, que es Comunicación y Género. Se trata de una actualización de los resultados de un trabajo que ya publicamos y del que somos autoras las dos.
Y en este trabajo ponemos de manifiesto la trascendencia, la importancia de tener una revista académica, que entonces no existía, en 2018 cuando la montamos, publicada en español, que aborde el ámbito de la comunicación desde una perspectiva feminista interseccional. No me voy a extender mucho porque es evidente, ¿no? La justificación que se basa en el androcentrismo del sistema de conocimiento en general y específicamente en el ámbito de la comunicación y de las representaciones de género en los medios, tanto respecto al enfoque claramente masculino, a la mirada, ¿no? Como al lenguaje que es sexista, el lenguaje verbal, el lenguaje de imágenes, ¿no? La representación de las mujeres en los medios, tanto en las informaciones como en los artículos de opinión, en la publicidad, en el entretenimiento, en la comunicación en general, responde a estereotipos y emplea lenguajes y códigos de términos, de imágenes, de símbolos, que sin duda es necesario investigar y analizar y evaluar, porque a menudo constituyen una fuente de producción y reproducción de desigualdades por razón de género. A ver si soy capaz. Sí. Por eso, gracias. Por eso en 2018 ponemos en marcha Comunicación y Género. Aquí estamos viendo la web de la revista para difundir investigaciones que se estén llevando a cabo sobre comunicación, pues eso, tanto sobre periodismo como publicidad, comunicación institucional y empresarial, medios audiovisuales y documentación, estudios sobre las nuevas tecnologías y en general cualquier ámbito de las ciencias experimentales y sociales vinculadas a la comunicación, que incluyan, eso sí, la perspectiva de género como variable fundamental de análisis y además, y desde luego esa es la intención de sus editoras, con una perspectiva feminista. Esto es con vocación política de transformación social. El contexto en el que se pone en marcha Comunicación y Género es un contexto de vacío editorial prácticamente a nivel internacional y desde luego a nivel de España, de revistas académicas específicamente dedicadas a los estudios feministas y de género en el área de la comunicación. En el ámbito de las investigaciones en español, no es solamente que en 2018 no existiera ninguna publicación sobre comunicación y género. Ahora sí que hay una, restringida a los estudios LGBTIQ+, pero en 2018 no existía esta revista. Luego la veremos porque además es una revista hermana también de la Complutense, que es una buena noticia, ¿no? Sino que de hecho el androcentrismo es tan preocupante en el caso de las investigaciones en español que, por ejemplo, a ver si la veo, existe una publicación académica nacida en 2005 y vinculada a una universidad privada madrileña que con el título de Comunicación y Hombre, a lo que se dirige, a lo que se orienta, a ver si os lo pongo, su objetivo es cubrir una perspectiva humanística, ¿no? Entiende por hombre todo ser humano y tiene la pretensión de adoptar un enfoque humanístico en las investigaciones sobre comunicación. Así está el panorama y así estaba el panorama, ¿no? Comunicación y hombre. Actualmente solamente hay 2 revistas de impacto. Bueno, esto no es una búsqueda exhaustiva porque ni Marian ni yo somos especialistas en biblioteconomía, pero bueno, haciendo una búsqueda en SJR con las palabras claves, comunicación, género, media, medios, en inglés, en español, ¿no? Pues lo que encontramos es solamente 2 revistas de impacto indexadas en SJR. Pues eso, que sean de comunicación y que tengan una perspectiva feminista o de género. Una es Feminist Media Studies y la otra es Studies in Communication o Women's Studies in Communication, ambas del ámbito anglosajón y que ninguna de ellas acepta manuscritos en español, publican solamente en inglés. Ampliando los términos y las bases de datos de búsqueda, sin carácter exhaustivo, ya lo he dicho, pues a febrero de 2021, cuando publicamos el primer artículo, encontramos 5 revistas científicas en el ámbito de los estudios de medios y culturales, ninguna de ellas publicada en español, ¿no? Esta revista, esta tabla que estáis viendo, ahora os pongo las imágenes, muestra las revistas científicas sobre comunicación y género en la búsqueda que hicimos en inglés y en español, en SJR, Taylor & Francis, DOAJ y JSTOR, ¿vale? Y entonces son Cámara Oscura, ADA, que es A Journal of Gender, New Media and Technology,
y Queer Studies in Media and Popular Culture. Felizmente, como os decía, ahora si hiciéramos la búsqueda, y si la hacemos, encontraremos, aunque es una revista muy joven, solo han salido 2 números, por lo tanto tampoco están en las bases de datos, pero bueno, tenemos la buena noticia de que existe una revista de la Complutense que se llama Estudios LGTBIQ+, Comunicación y Cultura. Bien, pues en este contexto editorial es en el que nace Comunicación y Género. Y en el trabajo que hicimos Marian y yo, pues el que ahora estamos actualizando en esta ponencia, lo que hacíamos era analizar cómo se ha ido desenvolviendo este proyecto editorial en ese mar de los estándares de calidad editorial y científica basados en el impacto. Y para ello lo que hicimos es emplear una metodología de análisis documental de fuentes primarias, es decir, analizar los contenidos de los números publicados hasta entonces. De momento tenemos 6 números publicados desde la creación de la revista. Es decir, analizamos desde una perspectiva crítica indicios como la endogamia, la composición por género, tanto de los comités editoriales como de las autorías, y la internacionalización. Por ejemplo, la endogamia, pues este es el gráfico en el que se nos muestra, según los criterios de calidad que establece la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para que no exista endogamia, se considera que no existe si más del 80% de los trabajos están firmados por autores o autoras externas al Consejo de Redacción. Bueno, pues vemos que Comunicación y Género lo cumple, ¿no? También la FECIT establece un criterio de apertura del Consejo de Redacción como criterio de calidad, que dice que al menos 1/3 de los miembros del Consejo de Redacción pertenezca a instituciones diferentes y además a otros países. Bueno, luego veremos cómo se cumple el criterio de la no endogamia y también de la internacionalidad. En cuanto a la composición por género, en esta diapositiva lo que vemos es la distribución de género de las contribuciones, de las autorías de las contribuciones, ¿no? Entonces, vaya por delante que la plataforma de la Complutense no nos permite preguntar con qué género se identifican las autoras y los autores, ni tampoco las evaluadoras y los evaluadores. A los miembros de los consejos del comité editorial se lo podemos preguntar, pero a todas las personas que nos evalúan o a las personas que nos mandan su contribución, pues a veces contestan, a veces no. Es decir, no se considera relevante, ¿no? Y claro, ¿qué trascendencia tiene aplicar una perspectiva feminista interseccional a las investigaciones en comunicación? Pues que no queremos incurrir en las lógicas tradicionales de dominación que criticamos desde los feminismos. Por lo tanto, deberían tener en cuenta las investigaciones feministas y también quienes controlamos lo que se publica y lo que no, no solamente los sistemas de opresión basados en las relaciones de género, sino también otras categorías que construyen la identidad de las personas, ¿no? Pues, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad sexual, etc. Por lo tanto, no deberíamos restringir ni el objeto ni el sujeto de la investigación a las mujeres, sino incorporar también cuestiones, temas y autores y autoras de este colectivo LGTBI, ¿no? Pero bueno, aún así, dado que no disponemos de esos datos, pues pensamos que también es relevante en el estadio en el que estamos desagregar entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo cómo con los datos que disponemos hay muchísimas más autoras que autores que publican en nuestra revista. Y claro, ¿a qué se debe? Desde luego no se debe a que nosotros, primero la evaluación es por pares ciegos y ciegas, ¿no? Por lo tanto, no es que nosotras discriminemos a las mujeres o a los hombres, sino al contrario, no sabemos quiénes son. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, pues en el caso de comunicación y género, la conclusión a la que llegamos es que se debe al ámbito específico de estudio, ¿no? A que los estudios feministas y de género en el ámbito de la comunicación, como en todos los ámbitos, parece que son cosa de mujeres, que nos interesan mucho más a las mujeres, ¿no? Que a los hombres. Eso a pesar de que al crear la revista optamos por llamarla no comunicación y feminismo, que parece que era como implicarnos en la lucha por equiparar los derechos de las mujeres a los de los hombres y de la igualdad, sino que directamente todo lo que tuviera que ver con el género, y género tenemos todo el mundo, uno, otro, entre medias del espectro, ¿no? Bueno, pues aún así seguimos recibiendo una proporción mucho mayor de artículos de autoría de mujeres que de hombres, ¿no? Hemos estado mirando los temas, por si acaso hay algunos temas que
que los hombres que nos han remitido manuscritos escriben más sobre estos temas o menos, pero no, eso no es un dato relevante, ¿no? Y hemos analizado también la composición por género de los consejos editoriales y del equipo de personas que evalúa los artículos desde 2018 hasta 2021, en diciembre, que publicamos el último número, porque entendemos que la distribución equitativa de género en quienes deciden qué se publica es sin duda un criterio de calidad científica, ¿no? Y ya imaginaréis también que hay una proporción muy significativamente mayor de mujeres que de hombres también en nosotras, ¿no? En el consejo de redacción. Pues una proporción de 7 mujeres y un hombre en el consejo de redacción y de 17 mujeres y 5 hombres en el consejo asesor. La directora y la secretaria somos mujeres y la interpretación que nosotras le damos es que además que somos las responsables de crear esos comités, ¿no? Pues lo mismo, ¿quién se dedica, con quién podemos contar para sacar adelante esta publicación? Pues básicamente mujeres, ¿no? Los temas de género siguen siendo cuestiones a las que nos dedicamos mucho más las mujeres. Y además pensamos que cuesta que los hombres hagan academic housework. Sacar adelante comunicación y género es militancia. O sea, es una revista que no está indexada, no te da ningún tipo de exención docente porque no está indexada. Entonces, claro, el trabajo doméstico académico hoy en día todavía lo solemos hacer mucho más las mujeres que los hombres, ¿no? Bueno, ya estamos en tercer cuartil de Dialnet Métricas. Dentro de poco seguro que tenemos postulantes hombres que quieren estar en la revista. Y lo mismo sucede con respecto a la evaluación de artículos. Casi el 75% de nuestras referís, de nuestras evaluadoras son mujeres y el 25% hombres. Mismas razones que os ahorran, ¿no? Pues lo mismo, no tenemos ningún tipo de retribución por evaluar y menos cuestiones de género. Bueno, el último aspecto que quería tratar aquí es el de la internacionalización, ¿no? Una aproximación crítica a la internacionalización como indicio de calidad científica y editorial. Entonces, lo primero, la internacionalidad per se, por más que nos lo digan, no es equiparable a la calidad científica. Es que hay estudios que por su carácter local no tienen interés internacional, por ejemplo, pues eso, hay estudios que por su naturaleza pueden no ser del interés de la comunidad científica internacional por su carácter local. Imaginaos un estudio muy concreto, tributario, que claro, cada país, cada región tiene sus tributos, ¿no? Sobre una región específica española. Pues a lo mejor es que no tiene, es interesante para los habitantes de Castilla y León o de Andalucía, pero no es interesante para el resto del mundo. Y eso no quiere decir que no sea de calidad o que la investigación no sea buena o pertinente o necesaria, ¿no? Y hay investigaciones que sencillamente no trascienden fuera de un determinado ámbito local o nacional porque no están escritas en inglés. Que a lo mejor hubieran revestido de un interés internacional increíble, pero como no están escritas en la lengua franca que ahora utilizamos para la investigación, pues no hay internacionalización, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es eso. ¿Qué entendemos por internacionalización? Y lo vamos a particularizar en el caso de comunicación y género. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Fatal? Estoy intentando correr, pero seguro que estoy... No te preocupes. Vale, ¿voy bien? Vale. Bueno, pues entonces voy a respirar entre diapositiva y diapositiva. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por internacionalización o cuáles son los factores de internacionalización que miramos en las revistas, ¿no? Cuando estamos analizando su calidad? Pues por un lado la internacionalidad de las contribuciones, de los artículos que se publican y de la composición de los consejos editoriales. Y por otro lado, ahora veremos, en el caso de no vivir en un país anglosajón, que estén publicados en idioma inglés. Bueno, en un país anglosajón también, lo que pasa es que como es el suyo, pues es que ni se lo plantea, ¿no? El idioma. Entonces, vamos a particularizarlo para el caso de comunicación y género. Respecto a la composición del consejo asesor de la revista, dejadme que lo mire, el 45% de sus integrantes pertenecen a instituciones extranjeras de 8 países y 4 continentes distintos. Es decir, cumplimos con holgura el mínimo del 10% que exige, fijaos, 45% frente al 10% como mínimo que exige el estándar de calidad de la GC. De acuerdo con los resultados de las investigaciones de diversos autores, por ejemplo Navas Fernández y otros en 2018, en las investigaciones españolas indizadas en WOS, en la Web of Science y en Scopus, se detecta que cuando existen miembros extranjeros en los comités,
suele suceder también que hay más autorías extranjeras. Aunque es verdad que los datos, los estudios que se han hecho no permiten demostrar una relación de causalidad. Pero bueno, este patrón parece cumplirse también en comunicación y género, donde el 39% de las autorías proceden de instituciones extranjeras, 45% de los miembros de los consejos, ¿no? Y 39% de las autorías. Por último, a este respecto también es importante que analicemos la composición del comité de revisión. ¿Por qué? Porque la internacionalización del proceso de revisión por pares redunda en que los contenidos publicados se evalúen con una mirada internacional menos centrada en España y en Europa. Luego es importante tener revisores y revisoras que sean de Latinoamérica o que sean de Asia o que sean de otras zonas, ¿no? Para que esa evaluación sea más justa y más ajustada a la realidad, que es diversa. Y por eso hacemos un esfuerzo a pesar del cual no llegamos más que al 20% de revisores y revisoras de fuera de España. Y nos cuesta la vida entera, de España y de fuera, ¿no? Pero bueno, lo intentamos precisamente porque la internacionalización ahí sí es importante. En cuanto a las contribuciones, en cuanto a las autorías, estos son los últimos datos actualizados, pues vemos que eso, el 60%, en torno un poquitito más del 60% son contribuciones, un poquitito menos, ya no me acuerdo si era 59 o 61 o 60 y pico, bueno, en torno al 60% proceden de universidades españolas y el resto, pues veis que de distintos países del mundo y de distintas zonas geográficas, pues por ejemplo de Argentina tenemos un 7%, de Estados Unidos tenemos también representación, de India, de Italia, de Bélgica, de China, de Colombia, Costa Rica. O sea que sí tenemos contribuciones, dentro de que somos una revista muy joven, y apenas hemos sacado 6 números, pero tenemos contribuciones de distintos países del mundo, ¿no? Aquí lo veis representado en este mapa. Entonces, vale, esta es nuestra composición. Como veis, tenemos contribuciones internacionales y consejos editoriales y consejos de revisión que también, y comités de revisión que también son internacionales, pero en España, igual que sucede en los demás países de la periferia científica que no hablamos inglés, la internacionalización se concibe como la capacidad de una revista de tener repercusión fuera del país y en concreto de tener repercusión en el núcleo del conocimiento científico que es anglosajón, para lo cual es imprescindible publicar en inglés, ¿no? En cambio, en los países anglosajones y en general en los países nucleares en cuanto a la generación del conocimiento dominante, la internacionalización de una revista científica se concibe como la representación de una variedad de países, ¿no? Entienden internacionalización como el objetivo de combatir con el objetivo de combatir el pensamiento único, la colonización cultural y científica por parte del mundo anglosajón y europeo, y así poder incluir perspectivas variadas y periféricas. Eso es lo que entienden por internacionalización. Pero claro, es evidente que en países donde hablamos lenguas minoritarias, si queremos hacer accesible nuestro conocimiento, tenemos que hablarlo en la lengua en la que alcance impacto. Es decir, de facto se impone escribir en inglés. Y por otro lado, decimos que la diversidad en las revistas anglosajonas se entiende como participación de artículos de gente de Bulgaria, de España, de Japón, de países de África, tal. Pero lo cierto es que no te publican nada si no lo publicas en inglés. Luego estamos en una trampa que nos perjudica, ¿no? A quienes hacemos investigación de género o de lo que sea, de comunicación y género, de lo que sea, fuera de ese núcleo científico anglosajón, nos atrapa esa doble trampa, ¿no? Que nuestra internacionalización se ciñe exclusivamente la que nos valoran a que publiquemos en inglés, ¿no? Es decir, la exigencia de internacionalización o la sacralización de la internacionalización como un criterio de calidad, al final a lo que nos aboca a nuestra carrera investigadora en nuestras publicaciones es a fomentar la hegemonía del inglés como lengua franca del conocimiento científico, ¿no? Pero si os fijáis, cuando Marian y yo hemos sometido nuestra revista a los test de Scopus, ¿no? De internacionalización, es que les da igual que tengamos un 40% de contribuciones extranjeras.
No, la internacionalización no se cumple porque no publicamos artículos en inglés. Nuestro objetivo político transformador era llenar el hueco, colmar ese hueco de que no hay revistas de comunicación y género que publiquen en español. Y entonces, ¿es necesaria nuestras revistas? Sí. ¿Recibimos contribuciones? Sí, pero claro, la gran mayoría son en español. Pues no sé si hemos publicado 3 artículos en inglés o 4, o muy poquitos, ¿no? Pero porque ni siquiera lo fomentamos, porque no queremos, ¿no? Bueno, pues eso nos penaliza. Dialnet Métrica o la FECIP sí que lo cuentan, pero Scopus nos ha dicho, eso no, internacionalización mal, no, eso no es lo que queremos por internacionalización. Pues bueno. Entonces, no os había puesto esta diapositiva, pero bueno, ya os la he contado. Y termino. Comunicación y género. Es como ya os he dicho, una revista de acceso abierto y que desde un planteamiento ético y desde el feminismo interseccional aboga por la democratización del conocimiento, el desmantelamiento del elitismo académico y la eliminación de las barreras que las editoriales, las universidades y otras instituciones nos ponen a quienes no formamos parte de la élite privilegiada que se puede permitir pagar para acceder al conocimiento publicado. Es decir, somos de acceso abierto y combatimos en distintos frentes por la democratización del conocimiento, ¿no? Y entendemos o pretendemos responder a la necesidad de que exista una revista científica que recoja la investigación en comunicación con perspectiva feminista de ámbito internacional y no limitada al ámbito anglosajón, ¿no? Pretendemos evidenciar y combatir el sesgo de los medios de comunicación de masas, en tanto que son reproductores y actualizadores de las formas de dominación que constituyen el sistema mundo moderno colonial patriarcal capitalista. Y que además dan como resultado una representación de las mujeres que sistemáticamente es una infrarrepresentación, ¿no? Y de nuestros intereses y de las noticias que nos afectan, y que además invisibiliza a las mujeres que se sitúan en los márgenes del predominio, de la hegemonía de lo blanco, lo clase mediero, lo capacitista, lo edadista, ¿no? Y que desde luego está presente en los medios de comunicación. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí nuestra presentación. Espero no haber corrido mucho. Muchas gracias, Yana, y muchas gracias, Marian, por la presentación tan interesante que ha hecho. Ya había comentado yo al principio que seguramente iba a plantear todos los temas que nos preocupan desde el campo de la difusión de la información, la comunicación científica en los estudios de género, y así ha sido. Vamos a dar paso a continuación a Ana Muñoz, creo que está conectada. Sí. Ana. Hola, Ana. ¿No oye? ¿Puedes poner el micrófono? Hola. Hola. Bien. Sí, lo he puesto ya. Sí, está puesto. Sí, lo oímos, Ana. Sí, me oís, ¿no? Vale, bien. Ana María Muñoz es profesora de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Granada. Ha sido directora del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria en el campo de la investigación, de la documentación aplicada a los estudios de género, porque son dos disciplinas de las que es especialista. De alguna manera, lo mismo que yo, que también procedo del campo de la biblioteconomía y la documentación. Y Ana también fue impulsora de esta mesa redonda junto conmigo, pero por razones personales tiene que hacer una estancia académica y de forma inminente. No puede estar aquí presencialmente, y sin más, pues le damos la palabra a Ana para que nos exponga su presentación, que va a hablar sobre los programas metodológicos para llevar a cabo los estudios de género, para analizar la producción científica con perspectiva de género. Cuando quiera, Ana. Vale, muchas gracias, José Antonio. Bueno, ya nada más para empezar, pues llevo mi camiseta de No More Matilda, ¿no? Porque creo que es un lema muy importante, ¿no? para
para iniciar esta temática. Es un placer, ¿no?, participar en esta mesa y haberla organizado gracias a la iniciativa de José Antonio. Y bueno, voy a intentar compartir pantalla, porque ya como hace tiempo que no... Aquí, bien. A ver, compartir. Como hace tiempo que ya no uso el Zoom, ¿se ve, no? ¿Bien? Sí, vale, bien. Bueno, para empezar, pues diré que la bibliometría se considera como la ciencia de la ciencia, o cienciometría, ¿no? Entendiendo esta como el análisis científico de la ciencia y de la política científica a la que sirve de apoyo. El problema se encuentra en que la bibliometría es la ciencia de la ciencia y el discurso científico continúa siendo androcéntrico, ¿vale? Entonces, entendemos como androcentrismo en la ciencia la identificación de lo masculino con lo humano en general, y a su vez esto se va a equiparar de todo lo humano con lo masculino, hacer de lo masculino la norma. Además, se utiliza una perspectiva de investigación que responde a la experiencia social y a los intereses dominantes de los varones en una sociedad patriarcal. Por género, que es importante también hacer desde la perspectiva de género, pues los resultados de los estudios cienciométricos se revelan más importantes no al tomar aislado el valor de cada indicador por sexo, sino al comparar los dos valores, es decir, cuando vamos a observar la diferencia existente entre hombres y mujeres. A pesar de que Sola Price ya en 1964 hablaba de la gran pérdida de la ciencia por la ausencia de participación de las mujeres en este campo, también los estudios de Chakrabarty, de Chawla y de Mehta ya en 1988 en el Cienciometry empiezan a estudiar los aspectos relacionados con la producción científica. Más adelante, el siguiente artículo que aparece en la revista de Cienciometry, que es la revista pionera en cienciometría a nivel internacional, pues Valeska Lemoyne hace el primer estudio sobre producción científica, pero ya aplicando el indicador de género. Y por último, otro de los pioneros y pioneras fue Fluvio Naldi, en el que es el único que realiza a nivel global este análisis, ¿no? Porque ya la mayoría de los análisis que hacía la población objeto de estudio que se escogía solía ser de un centro o una institución en concreto, que eso veremos que es uno de los problemas, ¿no?, que nos permiten hacer estudios bibliométricos, ¿no? El que sea de un centro o una institución, porque desde ahí podemos controlar todos los nombres de mujeres y hombres. La novedad y el esfuerzo del estudio de Naldi y Vanilli vienen determinados porque ellos crearon una base de datos, la First Name Database, que cubre 6 idiomas europeos y contiene pues, los nombres de los diferentes, 8.291.000 nombres diferentes. Los objetivos para la creación de esta base de datos fueron realizar un análisis de género en cualquier lista de nombres y permitir la expansión en otro idioma. El primer tipo de acción de la Comisión Europea fue el informe ETAN del año 2000, ¿no? Que era sobre la política científica de la Unión Europea para promover la excelencia mediante la integración de igualdad de género. Como política a largo plazo, luego la Comisión Europea establece un plan de acción para promover la igualdad
de género en la ciencia, designando al grupo Helsinki Mujeres y Ciencia. En el ámbito español, las pioneras son pues las investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en 2002 comienzan a elaborar informes de sus investigadoras y investigadores, ¿no? Y son informes internos, pero bueno, que los ponen que lo exponen públicamente, ¿no? A esta iniciativa más adelante pues se unen las universidades españolas desagregando por género sus investigadores e investigadoras de cada universidad. Y en 2006 pues ya se crea la unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y es a partir de 2012 cuando cada año se publica el informe de mujeres científicas en cifras. Estos informes, a diferencia de los Key Figures de la Comisión Europea, hasta hace relativamente poco tiempo no recogía los datos de producción científica, ¿no? Actualmente ya a partir del 2018 se elabora conjuntamente con el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación. Bueno, el género, como sabemos, es la categoría central de la teoría feminista y surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales, sino que son biológicos, sino que son construcciones sociales. Por el contrario, el sexo constituye la categoría que nombra diferenciaciones exclusivamente anatómicas y biológicas entre mujeres y hombres. A partir de estos conceptos podemos entender de manera clara otros más específicos, como son desagregación por sexo, indicadores de género e indicador de igualdad. La desagregación por sexo sería la recogida y desglose de los datos y la información estadística por sexo que hace posible un análisis comparativo teniendo en cuenta las especificaciones del género. El indicador de género sería el análisis previo a la aplicación de una norma, proyecto o programa, y lo que trata es de evaluar los cambios, modificaciones, influencias y resultados que se puedan provocar con su aplicación en cuanto al mantenimiento o subversión de las desigualdades de género. En cambio, el indicador de igualdad son aquellas variables que nos van a permitir evaluar el grado de modificación social, cultural, normativa, etcétera, provocada a raíz de un programa, proyecto o acción concreta, referida siempre al nivel de acceso y participación en igualdad de mujeres y de hombres. Los indicadores de género tiene la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. Su utilidad se centra en la habilidad de señalar, por una parte, la situación relativa de mujeres y hombres y por otra parte, los cambios producidos entre las mujeres y los hombres en distintos momentos del tiempo. El indicador género nos va a ayudar a detectar los distintos roles que las mujeres y los hombres tienen en la comunidad científica y tecnológica. Se acceden o no en forma desigual a los recursos y si son afectados de modo distinto por políticas y medidas, cuando estas no están diseñadas adecuadamente, cuando en función de las diferencias de género existentes tienden a perpetuar y a exacerbar las desigualdades. Para crear políticas y planes que compensen las desigualdades existentes es preciso que éstas sean conocidas en toda su magnitud. Ello solo es posible si se hace un análisis bibliométrico con indicadores de género que muestran los aspectos claves de estas desigualdades. Los indicadores de género nos van a permitir conocer la productividad de los autores respecto a las autoras e instituciones,
medida por el número de trabajo. Nos va a permitir también la colaboración entre científicos y científicas, bueno, respecto a las científicas e instituciones. Medida por el número de autores y de autoras por trabajo o centros de investigación que colaboran. También nos va a permitir el grado de coautorías y citaciones. Elementos que van a ser importantes puesto que ponen de manifiesto el reconocimiento que los pares le dan a cada autoría, ya sean hombres o mujeres. También nos va a permitir comprobar en qué medida hombres y mujeres investigan más en un área de conocimiento que en otro y las razones de ausencia de las mujeres en los que no existe o hay poca producción. En el caso de los programas y planes específicos de acción positiva, también nos va a permitir comprobar en qué medida se han tomado en cuenta las necesidades e intereses básicos y estratégicos de hombres y mujeres y si las acciones responden a los mismos. Nos va a permitir observar en qué forma se trata o ignora la discriminación de género, es decir, señala cómo es esa participación para ambos sexos. Y también vamos a ver con los indicadores de género en qué medida un tema de investigación afecta al rol de género y si este varía en el tiempo. Bueno, luego pues vamos a tener una serie de otros indicadores complementarios a estos, serían pues la fertilidad, la división del trabajo en el ámbito doméstico, ¿no? que ha referido la ponente anterior, ¿no? Cuando hacemos dos trabajos a la vez, ¿no? El del cuidado de los hijos, de los mayores, ¿no? Las tareas del hogar y además pues hacemos muchísima investigación y hacemos revistas sin tener, bueno, por devoción, o sea, por compromiso, más que por devoción. Bien, otro sería la estructura familiar, los hijos, el estado civil, si la persona está casada, soltera, divorciada, separada o viuda, la edad, la raza y la etnia. Además, tendríamos el índice de segregación horizontal, el de segregación vertical y el índice de disimilitud y el índice de feminización. ¿Cómo medir la variable de género? Pues ahora veremos, ya hemos visto cómo la vamos a medir. Ahora, ¿qué problemas metodológicos encontramos? Pues mucho y bueno, y cada vez nos vamos y así evolucione la sociedad y los feminismos, pues vamos a encontrar también muchos problemas metodológicos. Vamos a ver cómo resolver algunos. Bueno, pues el género es una variable nominal dicotómica hasta ahora, ¿no? Masculina y femenino, masculino y femenino. Es importante pues tener un marco muestral. Esto va a depender también del marco muestral, es decir, de las fuentes documentales de todo tipo, donde van a aparecer registrados los nombres de la población objeto de estudio. ¿Cómo asignar las unidades de observación a una u otra categoría de medida? Bueno, pues tenemos por el nombre de pila, siempre lo hemos hecho así. Hay muchos problemas en torno a esto y uno de ellos es que en la práctica de firmar solamente con las iniciales y bueno, y que no todos los nombres de pilas se identifican claramente con el género de las personas, pues tenemos pues desde Andrea, que puede ser Andrea en italiano masculino, ¿no? Y puede ser femenino, pues puede ser Trinidad, que puede ser masculino o femenino. Y bueno, y luego también tenemos también el problema de que la base de datos hasta no hace mucho, hará 8 años, que también se indicaban en la base de datos, aunque tú firmaras tu artículo con el nombre de pila completo, solamente cuando lo indicaban en la base de datos aparecían las iniciales, ya no, o sea, ya eso lo cambió Web of Science y luego ya ha seguido Scopus y otra base de datos desarrollando el nombre. Un hecho que es
Yo creo que esto es bastante importante porque significa que se han dado cuenta de que se hacen estudios bibliométricos desde una perspectiva de género. Una de las preguntas sería que cómo identificaríamos, ¿no? Estos investigadores e investigadoras. Bueno, pues es verdad que esto para grandes volúmenes de referencia bibliográfica no es factible, pero sí que nos va a servir para resolver estos problemas y dudas puntuales el ORCID, ¿no? Puesto que el ORCID es como el DNI, ¿no? de los investigadores y de las investigadoras. Para solventar estas limitaciones va a depender mucho, de, como hemos dicho, del volumen, del tamaño de la población analizada. Que bueno, pueden ser poblaciones con un marco muestral, ¿no? El contraste de la firma científica con los datos de la población. Y bueno, aquí está el caso, por ejemplo, pues del Consejo y de las universidades controlan a su personal y es más fácil, ¿no? Identificar quién es quién. Bueno, y luego serían poblaciones infinitas o sin marco muestral, que aquí, bueno, es muy difícil, es inevitable pues renunciar a la precisión. Algunas técnicas utilizadas pues, consisten en desarrollar algoritmos basados en los listados de nombres masculinos y femeninos más utilizados. También el uso pues, de fuentes existentes, como puede ser la estadística para la enseñanza universitaria en España, o por ejemplo los informes sobre los resultados de evaluaciones de la CNAI. Bueno, y creo que ha ido muy rápido, pero bueno, así todo es más ágil y luego damos más tiempo, ¿no? a preguntas y a un debate, que es lo interesante de estas mesas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Vamos a dar paso a la intervención de Carlos Alberto Redondo Díaz y Alejandro Medina González, que no pueden estar aquí presencialmente y nos han enviado un vídeo con la grabación. No obstante, Carlos está conectado y puede hacer cualquier aclaración y, por supuesto, puede responder a las preguntas que se hagan a raíz de su presentación. Carlos y Alejandro son becarios de investigación de la Universidad de Salamanca y van a presentar los resultados y van a hacer alguna reflexión sobre los problemas metodológicos que Ana se ha referido muy bien a ellos, además, ¿no? De una investigación que está en curso sobre la producción científica de los investigadores y las investigadoras en la Universidad de Salamanca a través de los datos que aparecen en Scopus. Bien, no sé, la grabación está... Sí, comparto, Vico. A ver, por aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Díaz Redondo, mi compañero es Alejandro Medina y bueno, somos investigadores de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, nos gustaría disculparnos por no poder acompañaros físicamente, pero por diferentes razones laborales y de otro tipo, pues no hemos podido desplazarnos hasta allí. Vamos a intervenir en esta mesa redonda titulada La difusión y transferencia de los estudios de género en el ecosistema de la ciencia abierta, con una intervención titulada Género y producción científica en la Universidad de Salamanca, primer acercamiento. Es una intervención que surge de un trabajo realizado en colaboración con el doctor José Antonio Frías, que sí que está presente allí en la sala acompañándonos. Y bueno, decir que hemos puesto este subtítulo de primer acercamiento porque se trata de un trabajo en el que todavía estamos inmersos y por lo tanto vamos a comentar algunos aspectos concretos.
Vamos a hablar fundamentalmente sobre la producción científica producida por investigadores y profesores de la Universidad de Salamanca en el año 2021 y hablaremos de algunas características en función de los departamentos a los que están vinculados estos investigadores y profesores, de las áreas de conocimiento y todo en función de su género. Bueno, buenas tardes reiteradas. Un poco antes de entrar en materia, explicar cómo ha sido el proceso que ha llevado un procedimiento arduo a la hora de recoger los datos. En la recogida de los datos hemos tenido que ir por cada uno de los departamentos haciendo un levantamiento de los diferentes integrantes que forman parte del claustro por departamento y luego pues se ha extraído algunos datos adicionales como son por ejemplo el cargo que ocupan dentro del departamento, la categoría científica que tiene cada uno de ellos y esos datos luego pues se han triangulado contra un levantamiento de información que se hizo en la base de datos Scopus. Es muy importante destacar que se ha hecho en la base de datos Scopus porque luego vamos a ver que se suscriben los departamentos a distintas áreas de conocimiento que no son las que hemos determinado nosotros, sino que son unas áreas determinadas que ha determinado Scopus y en función de eso pues se han levantado algunos datos interesantes. En este sentido, es válido aclarar que la producción científica del año 2021, en realidad hay que tener en cuenta que ha sido producida en el 2020, porque los tiempos de publicaciones pues, pueden variar un poco. Y en este sentido también es importante recalcar que de un año a otro puede cambiar los departamentos la composición del claustro, con lo cual habría que verlo única y exclusivamente para el año 2021. Entrando ya un poco en materia, lo que estamos viendo es la composición del claustro, es decir, investigadores y profesores de la Universidad de Salamanca, por los diferentes departamentos que la componen. Y algunos de los datos más importantes que se pueden ver es que fundamentalmente el claustro de la Universidad de Salamanca tiene un potencial en cuanto a la cantidad de personal que tiene en áreas como la medicina, como las ciencias sociales, las artes y las humanidades, por ejemplo, son de las que más, en las que predomina un poco la constitución del claustro. Y alguna de las premisas de las que partíamos, o hipótesis de las que partíamos, era de que existía una disparidad en cuanto a la composición del claustro, que eso podía o no traducirse luego en una mayor o menor producción científica por género, en dependencia también del área de conocimiento. Sin embargo, aunque sí es cierto que algunas, digamos, no áreas de conocimiento, pero sí tal vez disciplinas o similar, pues sí tienen efectivamente una composición mayor de hombres o una composición mayor de mujeres, no esperábamos encontrar en algunos casos tal paridad como por ejemplo puede ser en medicina o como puede ser por ejemplo en las ciencias sociales en algunos casos donde sí hay una distribución mucho más pareja y luego sí es cierto que las humanidades, las artes y las humanidades pues son en muchos casos predominantemente del género femenino. Asimismo, pues entonces lo que hicimos fue hacer este levantamiento de publicaciones y aparecieron 734 personas, es decir, 734 autores que han contribuido al menos con una publicación. Y estas publicaciones pues se distribuyen en un grupo eminentemente productivo, o sea, que son grandes productores, que son el que se encuentra en las tablas que están observando, con grandes productores de 43 y 45 artículos, y que cierra con hasta 10 artículos, que es lo que están viendo en la parte derecha de la pantalla. Vale, pues estos grandes productores que aparecen en la parte derecha de la tabla, en realidad, como sería válido analizarlo, es viendo la fraccionalización por la cual cada uno de ellos participa. Y si se fijan, sí es cierto que hay una mayor participación del género masculino, que está marcado como una M, y una menor participación del género femenino en cuanto a la cantidad de artículos en la que participan. Sin embargo, esto tiene que ver con el hecho de que las personas que aparecen entre estos primeros grandes productores, que en realidad hemos
por razones evidentes de protección de datos hemos decidido pues no poner sus nombres, pues son personas que son jefes de grupos de investigación, directores de grupos de investigación, directores de grandes proyectos que contribuyen, de alguna manera los equipos de investigación contribuyen mucho, hacen aportes a publicaciones científicas y se sabe, es entendido que todos los participantes del proyecto pues tienen cierta implicación en alguna parte del proyecto y con ello pues forman parte de estas publicaciones. De ahí a que haya 45, por ejemplo, 45 artículos en los cuales aparece el nombre de un autor, específicamente en este caso. En la parte izquierda de la pantalla estamos viendo un diagrama que responde un poco a ese interrogante que nos habíamos trazado inicialmente, que era si realmente existía una diferencia marcada en cuanto a el género en función de si producen más los hombres o producen más las mujeres. Y de forma proporcional, lo que estamos apreciando es que el mínimo de artículos, evidentemente, en el que ha participado un autor es 1, que luego puede estar fraccionalizado. Esto quiere decir que, aunque usted participe en un artículo, si participa en el artículo dividido, por ejemplo, entre 3 personas, pues a usted le corresponde un 0,33% de esa publicación. Luego hay otras formas de medirlo, pero vamos a plantearlo de esta manera. Sin embargo, como mínimo, ha participado una vez. En este sentido, pues entonces el primer cuartil, que sería el 25% del total de las personas que han publicado, pues tienen al menos un artículo. Luego, lo normal es que hayan participado, o por lo menos el 50%, no lo normal, sino el 50% de los que han publicado en la USAL, ya sean hombres o mujeres, lo han realizado en al menos entre 1 y 3 artículos. Y pues se ven el máximo de artículos en los que han participado tanto hombres como mujeres. En este caso, a la izquierda, dentro del gráfico, están viendo que la mujer que más participación tiene, pues tiene 22 artículos y el hombre tiene 45. El que le sigue luego tiene 43 en el caso de los hombres. Pero donde deberíamos centrarnos en realidad es en la media. O sea, ¿cuál es la media de publicaciones por hombres y mujeres para poder apreciar si existe una diferencia realmente grande entre ellos? Y la verdad es que a partir de este gráfico no se puede apreciar, o no se pudiera decir del todo que existe una diferencia grande, ya que la media de las mujeres produce, o sea, como conjunto produce 2.49 artículos y los hombres 2,84, es decir, que no existe mucha diferencia en función de la publicación que tienen por cada uno de los géneros. En este caso, concretamente, en esta diapositiva, la diapositiva se divide en dos. El gráfico superior se corresponde con las mujeres y el gráfico inferior se corresponde con los hombres. Y se puede apreciar que las 3 áreas de conocimiento que más contribuyen en sentido general en la Universidad de Salamanca son las ciencias sociales, las artes y las humanidades y medicina. Son los 3 grandes grupos que tienen una mayor contribución en cuanto a la cantidad de personal y en cuanto a la cantidad de publicaciones. Si se fijan, las barras que están marcadas en azul son el total de personas que no ha publicado y las barras que están marcadas en rojo es el total de personas que sí ha publicado. En este sentido, se puede apreciar que para un año natural, pues realmente no está lejos de una realidad esperada, porque tampoco es que todos los investigadores publiquen cada año al menos una publicación. Tengamos en cuenta que existen otras formas de evaluar la ciencia que son periodos mucho más largos que apenas un solo año. Vale aclarar que en muchos casos, o en este caso concretamente las ciencias sociales, artes, humanidades y medicina, pues lo que predomina fundamentalmente es una distribución de los hombres, en este caso con un % un poquito superior, tampoco es que sea mucho mayor en el caso de las ciencias sociales, y en el caso de la medicina, pues entonces se puede apreciar que las mujeres tienen una mayor contribución, aunque tampoco es que sea muy marcada, apenas 2 puntos porcentuales. Con lo cual, pues se pudiera decir que tampoco es que hay una diferencia marcada, tal y como habíamos esperado. Evidentemente, estos son algunos datos preliminares, habría que contrastarlos también con los cargos que ocupan, un poco también con la categoría científica que tienen y una investigación a posteriori que fuera directamente de tipo más cualitativa, en la cual se pudieran entrevistar a estas mujeres que son grandes productoras
y determinar si tienen indicadores que van un poco en función de investigaciones que ya se han realizado, como pueden ser relacionadas con su labor dentro del seno familiar, que asumimos que las mujeres pues asumen un poco más esta función dentro del seno familiar de realizar algunas tareas de atención a la familia, atención a los hijos y tareas cotidianas que pues digamos que históricamente las mujeres han desarrollado más que los hombres, y a partir de eso pues determinan entonces un poco más la carga de trabajo que pueda tener la mujer con relación al hombre, y no sacar datos tal vez un poco más fríos, numéricos, como los que estamos presentando de momento. Bien, y concluyendo ya, como os hemos comentado, pues las áreas de conocimiento utilizadas en el estudio son las áreas de conocimiento determinadas por la taxonomía propia de Scopus. Es decir, hemos tenido que cuadrar los departamentos de la Universidad de Salamanca ajustándolos en función de su área, a la taxonomía propia que tenía Scopus. Por comentar algunas limitaciones. Bien, en primer lugar, para recoger los datos, muchas limitaciones. Primero, porque estaban en un formato muy poco accesible. Segundo, porque este formato no posibilitó de ninguna manera la recolecta, digamos, de forma automatizada, de modo que tuvimos que recurrir pues, a los datos personales contenidos dentro del directorio de la universidad. Viendo un poco los estudios similares de los que partíamos, hay que mencionar una cuestión, y es que nosotros determinamos el género de las investigadoras y de los investigadores cruzando los datos con el portal de investigación de la universidad. Otra limitación que podemos mencionar y con la que nos hemos encontrado es la falta de normalización dentro de las firmas científicas. Esta limitación, desde luego, es abrumadora, porque esta falta de normalización supone un nivel de ruido altísimo en las búsquedas dentro de Scopus. Bien, estos son unos resultados, como os hemos comentado, preliminares, porque en estos momentos nos encontramos afrontando pues, otros aspectos del estudio. Por ejemplo, estamos tratando de establecer, bueno, si hay redes de colaboración científica entre hombres y mujeres, por ejemplo, si existe una preferencia en esas redes de colaboración. Estamos tratando de establecer diferencias entre hombres y mujeres en el impacto de su producción científica, haciendo bueno, pues, un estudio por áreas de conocimiento, por cargo académico de gestión, por categoría profesional. Y bueno, pues hasta aquí nuestra intervención. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención y os enviamos un saludo cordial desde Salamanca. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos de Arredondo. Mi compañero es Alejandro Medina. Se ha puesto de nuevo, pero ya hemos acabado. Y bien, yo antes de continuar, sí, me gustaría que la coordinadora de la mesa, tenemos hasta la en punto. Hasta la en punto. Sí. Es que la siguiente intervención de Críspulo Travieso, que está en la sala, no sé si tendrías tiempo de hacerla. Igual me extiendo un poco más, pero no sé si luego se puede hacer el Faltan 10 minutos, pero como sí. después tenéis también otra hora entera. Claro, pero sí, es que luego lo sé porque luego hay varias intervenciones y si avanzamos ahora, yo creo que va a ser mejor. ¿En 10 minutos da tiempo? Si no me lo decís, yo corto. Sí, venga, pues ya. Adelante. Ay, ¿alguna de vosotras dos sacad una botella de agua de aquí, por favor? Bien, bueno, aprovecho y presento a la siguiente persona que va a participar en la mesa redonda. Es Críspulo Travieso Rodríguez, es profesor de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Salamanca, es decir, es mi colega, mi compañero, es experto en comunicación científica, bibliometría y evaluación de la ciencia, y yo creo que además, en parte como un buen complemento al trabajo que han presentado Carlos Díaz Redondo y Alejandro Medina, va a exponer algunos datos de un estudio, una recogida de datos que ha hecho sobre la composición, teniendo en cuenta el género de tanto los directores, las directoras, como los investigadores e investigadoras participantes en los grupos de investigación reconocidos por la Universidad de Salamanca. Cuando quieras, Críspulo. Espera un momento. Todavía no, que tengo que compartir pantalla. Por aquí. Aquí.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, por ser un poco breve, pero quiero agradecer a la organización, a las personas que están aquí en la organización y sobre todo a José Antonio Frías que me hubiese hecho la propuesta de participar en esta mesa redonda. Voy a intentar pues, ser bastante breve porque sí es cierto que puede tener relación sobre todo con el contexto, con la comunicación que acabamos de escuchar de mis compañeros de Salamanca, Carlos Redondo y Alejandro Medina. En mi caso, bueno, es un estudio exploratorio, descriptivo, sobre las mujeres investigadoras en los grupos de investigación reconocidos de la Universidad de Salamanca. Bueno, el objetivo general de esta intervención era analizar la presencia y el papel que desempeñaban las mujeres en esos grupos de investigación de mi universidad, y esto se desglosaba en objetivos específicos sobre comprobar si existían diferencias en función de las ramas de conocimiento y cotejar las líneas de investigación sobre mujeres que estaban presentes en esos GIRES, en esos grupos de investigación. Bueno, en primer lugar, comentar que la razón por la cual elegimos estas unidades de análisis es que los grupos de investigación reconocidos, que bueno, son muy habituales en todas las universidades, exceden los límites normativos y jerárquicos de la subdivisión universitaria tradicional, en el sentido de que dan pie a abrir un poco la manga, por decirlo así, a esas estructuras tan férreas que tienen normalmente los departamentos y las facultades, y que de hecho hay como una especie de categorización paralela de ese tipo de unidades de investigación por grupos, por centros o por institutos que, como viene también ahí en la diapo, facilitan la colaboración científica y la transversalidad. Están un poco en la base de esa idea, que también lo está en la ciencia abierta, también por conectarlo un poco con el objetivo de esta mesa redonda. Y luego había una cuestión que nos apetecía mucho analizar, que era el tema de la discrecionalidad en cuanto a su composición. En realidad los grupos de investigación, digamos que es un entorno bastante abierto, bastante flexible, en el cual sus miembros no están tan supeditados a las estructuras departamentales, sino que se eligen un poco por afinidad, por temáticas, incluso por afinidades personales de diversa índole. Entonces, digamos que es como una especie de ecosistema diferente al tradicional a la hora de analizar por departamentos, facultades, etc. Bueno, tenía aquí un breve repaso de la normativa, que a lo mejor en este momento se podría obviar. Por dar un par de pinceladas, cada universidad ha tenido a bien pues, desarrollar un reglamento, una normativa sobre en qué consisten estos grupos de investigación reconocidos. En el caso de la Universidad de Salamanca, su principal característica es que es somera. O sea, hay muy poco en ese reglamento, son básicamente 3 páginas, con lo cual no hay mucha tela que cortar, y esto no lo digo en plan como algo negativo, creo que es algo bueno en realidad, que hayan dejado bastante abiertas las posibilidades de los grupos de investigación y que no sean unas cosas que hereden ese tipo de estructuras, perdón, de estructuras no, de normativización tan tremenda, ¿no? Tan exagerada de otros estamentos universitarios. Bueno, aquí tenía la definición que aparece en esa normativa, que son equipos, unidades fundamentales de investigadores bajo la dirección coordinada de uno de ellos, que se organizan para desarrollar de forma conjunta y habitual tareas de investigación. He subrayado aquí lo de conjunta y habitual porque en realidad es algo que se asume, pero que no necesariamente tiene que ser. O sea, no necesariamente los miembros de un grupo de investigación tienen que publicar de manera conjunta o trabajar de manera conjunta constantemente. Lo que sí me parece interesante es que cuentan con autonomía para gestionar los fondos. Y esa es una línea de investigación que me parece interesante porque no hace demasiado tiempo que el programa de apoyo a la investigación, tiene igual un poco demasiado rápido, ¿no? Demasiado atropellado. Si no me interrumpís en cualquier momento. Porque esta cuestión de la gestión de los fondos, se implementó un programa de ayuda a los grupos de investigación como tal, y es un poco desde entonces cuando han explotado un poco el número de grupos de investigación, con lo cual sí que está vinculado con el aspecto económico la creación de estos grupos de investigación. Bueno, en cuanto al procedimiento es muy sencillo, solamente se solicita por parte del PDI interesado, eso pasa a un consejo de investigación y luego el consejo de gobierno suele dar el visto bueno. Y a continuación se registra, se procede a la alimentación del registro público de la USAL. Bueno, aquí requisitos mínimos, que había cosas interesantes por aquí, pero que igual no procede demasiado. Sí,
la diferenciación entre investigadores, miembros investigadores y miembros colaboradores. Los investigadores serían, por resumir, aquellos que tienen una vinculación temporal más larga con la Universidad de Salamanca. Eso incluye a la gente que está en plantilla, pero también a los investigadores en formación, a los profesores visitantes con mínimo 6 meses o los contratados con al menos 1 año. Y luego estarían los colaboradores, que es donde cabe un poco cualquier investigador o investigadora que tenga interés o que tenga alguna afinidad con... Igual es más rápido. Ya tenemos que ir cortando ya casi. Pues casi. Falta un minuto. Entonces, bueno, pues resumo. Solo un detalle sobre... Si nos quedamos un par de minutos más no pasa nada, pero hay plenaria. Vale. Bueno, en total hay 236 grupos. Hay dificultades inherentes, que esto sí que han comentado las compañeras que me han precedido, con lo cual ahí no insisto. Con respecto a las ramas de conocimiento, solamente comentar que coincide en parte con lo que han dicho mis compañeros sobre la gente que más publica, y sin embargo no con el número de titulaciones que se ofertan en la USAL, o sea, que aparecen en verde aquellas áreas que tienen más grupos de investigación de lo que se les presupondría por su docencia, y en rojo, al contrario, coincide con ciencias de la salud y con ciencias puras. Con respecto a los números de miembros del grupo, los más numerosos son los de artes y humanidades y los de ciencias sociales, pero en general hay, la media es bastante alta, hay muchos que son muy pocos, me estoy desconcentrando, y hay algunos que tienen muchísimos miembros. Bueno, hay una serie de grupos que son los que más tienen, los que más miembros tienen, y de esos 8 primeros que más tienen, 4 están dirigidos por mujeres, que era lo que quería comentar, y son muy pocos los que están dirigidos por mujeres, como vamos a ver. Con lo cual era un señuelo que aquí dejaba sobre la capacidad que tienen las mujeres para a lo mejor aglutinar el esfuerzo de las investigadoras o los investigadores con los que quieran trabajar. En cuanto a la diferenciación entre hombres y mujeres, el total se corresponde bastante fielmente con la diferenciación en PDI. Y bueno, aquí están datos que puedo dejar más adelante. Esta me parece importante porque es la de IPES, exacto, los investigadores responsables según sexo, según género, quería decir más bien. En este caso, en artes y humanidades es donde está más cercana a la paridad, pero en ninguno de los casos la supera el género femenino, y en otros casos es muy diferente al número de miembros. Bueno, aquí tenía datos por colaboradores e investigadores que más o menos coincidían. Aquí tenía datos de grupos que estaban con mayor porcentaje entre sus miembros. Hay 4 grupos a los que solo hay miembros femeninos, donde solo hay mujeres, y los que están subrayados en violeta, que como veis son casi todos, están dirigidos por mujeres. Sin embargo, si vamos al grupo de porcentajes al grupos con menos porcentaje de mujeres, aquí solo hay 2 que están dirigidos por mujeres, el resto están dirigidos por hombres, como cabría en cierta forma pues sospechar, ¿no? Luego, grupos con líneas de investigación sobre mujeres, solo hay 16 de todos los posibles. Aquí están señalados en verde, pero no me paro a ello, los que están dirigidos por hombres, que me parece un poco curioso esto. Y luego, bueno, tenía varias conclusiones que comentar sobre las cifras, sobre que ninguna rama de conocimiento tenía prevalencia de la mujer, pero que había diferencias notables entre algunas, una gran desigualdad en cuanto a la presencia de investigadoras responsables y escasos GIR dedicados de forma específica a estudios sobre la mujer. Como limitaciones, los errores derivados de la desactualización del listado del GIR, la identificación del género, que ya hemos visto que bueno, lo habéis comentado, tanto la profesora Ana Muñoz como la profesora Diana Franco, el tema de que no todos los nombres son significativos de género, y luego el cotejo de la plantilla de la universidad. Y ya termino de veras con las líneas de investigación futura que planteaba pues aplicar esta metodología tan cuantitativa, tan descriptiva a lo que son comparativas con otras universidades o con la propia relación con los fondos que se le destinan a cada grupo, si hay sesgo de género en el sentido de que los que están capitaneados por mujeres reciben más o menos apoyo económico. Y por otro lado, que me parece muy interesante, pero que solamente lo dejo aquí como semilla, el enfoque cualitativo para ver si estos grupos de investigación surgen, cómo surgen, qué dinámicas de relaciones hay entre ellas internas y en qué modo se organizan, siendo conscientes de que esto es algo que habría que plantear un método de investigación distinto, unas técnicas de recogida de datos no sencillas, porque supondrían pues, bueno, pues entrevistas o encuestas personalizadas, desde luego no solamente ir a censos, ¿no?
Muchísimas gracias si me han entendido algo, realmente, porque me ha parecido. Dejamos. Y bueno, cerramos este momento. Cerramos esta primera parte y continuamos más adelante.